Bueno, para Presenza es realmente, yo diría, un honor tener en esta serie de constructoras del futuro a Blanca Chancosa. Blanca es, por lo menos desde los 30 años que yo llevo viviendo en Ecuador, quizás el rostro más respetado del liderazgo indígena femenino en este país. Fue la primera líder indígena que yo conocí cuando llegué al Ecuador. Eso tú no sabes, Blanca, pero tengo Sí. memoria tuya desde hace 30 años, Ah, qué bueno. tuya al frente de las marchas, tuya en el levantamiento indígena, tuya al frente de todas las movilizaciones. Y por supuesto que la huella que estás dejando en el país, y yo siento que para la región, en términos de lo que ha significado la lucha de los pueblos indígenas y sigue significando, es muy trascendental. Así que bienvenida a esta entrevista, Blanca. Cuéntanos algo de ti. Autopreséntate. ¿Cómo quieres presentarte? Bueno, ya me conoces, sin embargo, creo que no es por demás volver a repetir un poco. Eh, Mi nombre es Blanca Chancosa Sánchez, por mi madre. Soy del pueblo Otavalo, de la nacionalidad quichua, y vivo yo acá en la región norte del país, ¿no? En Otavalo mismo, justo. Entonces, bueno, ya vengo acompañando casi como unos 46, 47 años por ahí, desde inicios de los 70, ¿no? Que he estado. Yo empecé a los 17 años a comprometer, estar eh, tratando mm, de tomar una iniciativa, hacer un tejido de organización. Eh, entonces, porque realmente mi presencia es en una etapa aún todavía muy colonial, muy feudal, y vengo de una familia que quizá eran trabajadores de hacienda, ¿no? Eh, Tanto del lado materno cuanto del lado paterno. Entonces, al visitar a mi familia, yo más compartí esa vivencia, ¿no? De lo que es servir a los patrones en la hacienda. eh, y también de lo que es cuando eh, nosotros no tenemos tierra, pero hemos vivido, por ejemplo, en las épocas de cosecha, así, yendo a lo que se llama chalar o chuchir, que decimos nosotros, o sea, a re- repasar la cosecha, o sea, lo que ha quedado, digamos, ¿no? Lo que queda ahí, a recoger un poco. Pero también en esos tiempos donde se cogía la leña para la cocina, la hierba para los cuyes, entonces íbamos. Y bueno, en esa vida, en esa vivencia, a la edad de quizá 2 años, tal vez que yo haya tenido, eh, mi madre contaba que como fuimos a la hacienda a coger leña, mi madre fue llevándome cargada a su espalda y, y cuando ya terminaban, ya salían cargadas la leña con una prima mía y todo. Apareció el mayordomo de la hacienda y se lo quitó la leña, se lo quitó la hierba, pese a que no estaban afectando sembrío alguno, eran potrero, bosque botado en la hacienda. Y les quitó la leña y la hierba y les quitó las prendas de que esto que cobijamos, ¿no? Esto y esto que está en la cabeza se las quitó para que vayan a trabajar gratis por lo menos 3 días y luego podían llevarse la leña y podían retirar la prenda. Bueno, cosas como esas que había vivido en ese tiempo. Y luego la etapa fuerte del racismo, ¿no? A nivel social, muy fuerte, donde miraba cómo los jóvenes, hombres y mujeres,
en las ciudades cuando iban a la escuela, pues se burlaban en caso de los hombres les quitaban los sombreros, pateando, iban así jugando, burlándose, ¿no? Eh, y, y la forma de trato que nos daban todas siempre. India, indio, por acá, India, por allá, como lo menos de un animal. Eh, con esa carga de insulto en la palabra indio, ¿no? Con esa carga de desprecio le ponían la palabra indio. Entonces, viví esa etapa y de racismo, todo eso. eh, Viví en mi propia carne y como se dice, y escuchando y mirando, se convivió esa situación y, y que en mi mente siempre fue creándose eso de cuando niña, de que por qué todo siempre nos indiaban y hasta con una carga de querernos creer que éramos menos inteligentes, como que no teníamos eh, capacidad, ¿no? Mm, Y entonces mi mente se alimentaba de que algún día me gustaría ser maestra, ser profesora y que cuando yo vaya a enseñar a los niños enseñaré lo mejor y siempre estar adelantando, como quien dice, con los temas de primera. Bueno, cuando ya me he graduado, tampoco tuve chance de cumplir totalmente este sueño de querer ser la maestra dentro de mi. Apenas ejercí un año de ser maestra y, y me encontré con otra etapa, o sea, este racismo en la gente, como era tan fuerte que en los buses en todo momento, la injusticia y, y el desprecio por el idioma, todo eso hizo que comenzara a trabajar con la gente sobre incluso retomar la autoridad que debían tener en la comunidad, porque ser cabildo, en- quitándose la autoridad desde el momento que apareciera que el teniente político o que había que ir a la comisaría al abogado, solo con abogado. Y entonces comenzaron a perder sus tierras, el maltrato. Los juicios duraban siquiera 10 años. Apelaban, perdían, ganaban, apelaban, perdían 2 años. Se acababa la casa, las tierras, los animales. Y era terriblemente. Entonces comencé a querer aportar dando la herramienta al cabildo, que sea verdaderamente autoridad, conociendo incluso algunas leyes, artículos de leyes que le daban esa autoridad a resolver en la comunidad y actuar. Es así como empecé. Entonces, bueno, ya de eso pues se aumentó, las voces se regaron de que apareció alguna joven indígena por ahí que es una maestra, pero jovencita pero que sabía y que podía ayudar a arreglar las cosas, entonces ya me interrumpían las clases para resolver los problemas de las comunidades. Eso hizo que yo tenga que decidir porque no quise ser una maestra más en la cual faltara el respeto a los niños. Y, y ahí no sé si opté bien o opté mal porque pensé que profesores para enseñar a leer y escribir había bastantes. Pero ¿quién se dedicara para ver frente a esta situación con la gente de mi pueblo? Quizás no habíamos muchas. O sí había, pero necesitábamos a alguien que sepa leer, porque era mayoría analfabeto. Entonces, si la gente necesitaba en ese espacio, eso hizo que yo optara a dejar de la escuela para continuar en este proceso organizando, buscando para que se haga justicia y el respeto, ¿no? Y los derechos, cómo plasmar a ese nivel. Y pensé que más adelante exigiríamos ya con los niños también, pero al menos iríamos combatiendo el racismo, la discriminación
Y como así mismo hemos avanzado, ¿no? Acá en el país hemos ido combatiendo y creo que hemos ido haciendo algunas cosas, como en otras hemos retrocedido. Por ejemplo, esto de que ahora es generalizado la presencia ya de indígenas con su vestimenta en la universidad, en algunos espacios públicos. Eh, Quizá la tolerancia, ¿no? Para convivir la interculturalidad. Creo que se ha ido dando algunos alcances de ese nivel. Blanca, Blanca, escuchándote, me surge preguntarte lo siguiente. Como con toda esta historia, toda esta experiencia que nos has contado desde pequeñita de ver las injusticias, la discriminación, el racismo, el maltrato, etcétera, etcétera, uno podría decir, eh, qué extraño que esta mujer haya optado toda su vida por la organización y por la lucha no violenta. Eh, ¿Por qué hiciste esa opción? ¿Por qué la no violencia? ¿Por qué crees que tiene sentido organizarse, movilizarse? ¿Cuál es tu convicción, Blanca? Yo creo que cada etapa de la vida y de cada pueblo en cada país tenemos diferentes estrategias, diferentes caminos. Y las equivocaciones de unos o las, ¿qué diría? De repente es, alguna falla de unos le convierte en positivo como para realimentar tal vez y reorientar de acuerdo a la realidad. Y eso creo que es lo que he hecho, o sea, lo que vivieron en otros países, lo que pasó, las etapas de las revoluciones, las etapas de las luchas armadas en otros lados. eh, bueno, había que evaluar si también acá podía darse, a lo mejor era necesario o ya no, porque no todo el tiempo es necesario. Entonces habría que buscar mecanismos, siempre nuevos mecanismos. Y lo importante ha sido que nosotros, al menos yo cuando inicio la lucha, de hecho, eh, yo amo la vida y creo que todos amamos la vida, pero entonces, ¿cómo no? ¿Cómo actuar sin que tengamos que perder vidas? Y quizá aplicar otra estrategia. Y si hemos avanzado, de pronto unir las dos cosas. Y es lo que ha pasado en nuestro país. Unir la parte, agotando la parte legal, jurídica, donde, hasta donde sea posible, incluso los términos políticos. Y si eso no es posible, bueno, se ha combinado con las movilizaciones. Movilizaciones en las cuales igual hemos cuidado la vida también. No, no todos hemos podido, como en algunos casos hemos perdido la vida de muchos compañeros, ¿no? En estas luchas, porque no ha sido fácil. ¿Sí? Y, y sí duele. Por ejemplo, en la etapa en los años 70 hasta los 80, inicios de los 80, cuando luchamos por la recuperación de la tierra, por ejemplo, ¿no? Entonces, y con esto de que se llegaba al cumplimiento de los 500 años, entonces quizá la causa más así principal para nosotros era la lucha por la tierra. Y por eso que decíamos la consigna, por ejemplo, cerca de los 90, 1992, ni una hacienda más en el Ecuador, esa era la consigna. Bueno, no cumplimos en la totalidad porque todavía hay haciendas. eh, y todavía hay obreros agrícolas, ¿no? Existen. Quizá ahora se han industrializado las haciendas y todo, pero fue la lucha más permanente y en esas etapas se perdió muchas vidas. Muchos compañeros, hombres y mujeres han caído, ¿no? Eh, pero otras mujeres, aunque no cayeron, no murieron, pero fueron víctimas, por ejemplo, de violaciones, de agresión sexual, de muchas mujeres por la toma, en la lucha por la tierra, ¿no? Eh,
Ahí tenemos mujeres que murieron agredidas sexualmente también. Y que en este caso ya cuando comenzamos a tomar un poquito más de fuerza organizativa y conciencia, en el caso de esta compañera que murió agredida sexualmente, enjuiciamos, enjuiciamos, uniendo, pero con otros sectores de la ciudad que también defendían derecho de la mujer. Entonces, enjuiciamos. Pero no crea que también ha sido tan bonito porque le decepciona y uno queda impotente, ¿no? Ante la injusticia. Logramos detener, porque esta persona que fue agredida fue sexualmente, eh, fue agredida por 12 hombres que eran, en ese momento eran paramilitares, ¿no? Hombres paramilitares que se aprovecharon de una mujer de 73 años y le agredieron sexualmente durante 2 horas. 2 horas, los 12. Ya pueden imaginarse. Y que no satisfechos de esas 2 horas que tuvieron eh, ininterrumpidamente, al último le metieron el cañón del fusil por la vagina. Bueno, cuando usted escucha esas cosas y luego eh, no poder denunciar, porque es más, porque le da vergüenza de que le quede marcado, o que su hijo le diga, cuidado digas que eras violada, porque ya eres vieja como para decir que te han violado. Se sienten así. Entonces, luego que les logramos detener, no les dio más que apenas, a pesar que murió, no le dieron sino 2 años. A los 2 años estaban libres estos hombres. Y bueno, y así, y en otros casos ha quedado impune. Y entonces da mucho coraje, como para, como para hacer, ¿qué hicieron estas mujeres? ¿Qué hizo esta mujer como para merecer eso? Cuando ni siquiera ella estaba atacándoles ni nada. Y que hayan entrado e irrumpiendo en un lugar y le encontraron y que lo hicieran eso, por ejemplo. Sí, sabemos que de pronto ganas no le falta de devolverles, pero creo que la mejor forma ha sido seguir fortaleciendo la organización, buscando mecanismos a través de los cuales se pueda crear, no sé si las leyes o crear instancias con las que realmente pueda aplicarse, porque ni en el marco legal, o a veces uno va a las Naciones Unidas con muchas cosas y que tampoco tiene respuesta en las Naciones Unidas. Entonces todo se convierte en complicidad, cómplices, encubridores, yo digo, incluso a nivel de Naciones Unidas, a nivel de la OEA. Los gobiernos son cómplices encubridores de esto. Quienes están al frente de las leyes o que pueden decidir como la Corte de Justicia, como pueden hacer, igual son cómplices y encubridores Ujú. porque no han avanzado. Esto hablo solo desde las mujeres que hemos sido afectadas, pero si hablo como pueblo desde lo que han sido afectados, igualmente no han recibido, no se ha recibido algo que haga justicia. Y en los últimos años más bien hemos terminado enjuiciados, muchos compañeros han terminado enjuiciados, encarcelados, perseguidos, ¿no? Entonces, eh, sí, y nosotros estamos conscientes de que hasta para tener un diálogo con el gobierno o sentarles, aunque sea para no conseguir nada, solo ha sido con la movilización. A veces hemos logrado, como se dice, eh, comparado a escalar una montaña, logramos llegar a la cumbre, pero no muchos, no mucho se logra. O como en el caso del 2019, logramos eliminar, hacer que se elimine el decreto 883 por la cual nos movilizamos. Pero para suerte de ellos
y mala para nosotros. Después de 2 meses, la pandemia, y a pretexto de la pandemia le cambiaron de nombre el mismo decreto y hoy están aplicando ese mismo eh, Ujú. decreto por la cual nos hemos movilizado. Entonces fue fácil decir quédate en casa y claro, nunca habíamos vivido esto de quedar prisioneros en casa. Digo prisioneros porque, claro, no sabemos cómo movernos, cómo hacer para que nos escuche el gobierno. Y aprovecharon de esto tanto el Fondo Monetario cuanto los gobiernos para económicamente aplastarnos aún más, desempleando a la gente y quédate en casa, pero sin comida. Entonces era como decir, quédate en casa y muérete en paz en la casa, ¿no? Porque no tiene comida, no tiene medicina, el gobierno no ha dado decreto. Entonces, esas son cosas por las que sí, yo veo que nuestras movilizaciones, nuestra lucha ha sido pacífica, pero sí contundente. O sea, nosotros cuando salimos a movilizar, salimos así. De hecho, con algo de la naturaleza nos hemos ayudado, que ha sido una piedra, algunos troncos para bloquear el camino en en algunas ocasiones, pero sin afectar, sin ofender a la vida de nadie. Blanca, Mientras- sí, eh, de toda esta tremenda experiencia de vida en la lucha por los derechos de tus comunidades, de los pueblos indígenas, de la tierra, el agua, en fin, todas estas luchas de todos estos años, eh, ¿tú qué, cómo sintetizarías, qué destacarías como clave mirando hacia el futuro, mirando hacia la posibilidad efectivamente de tener un Ecuador no violento, una América Latina no violenta, un mundo no violento? ¿Dónde crees que están las claves de la construcción de una sociedad no violenta? yo creo que los violentos son los gobiernos, porque dicen que no, como aquí, ¿no? En contubernio con los empresarios del gobierno chino, por decirlo así. En plena emergencia, cuando sabían que no hay dinero para atender la alimentación y la medicina, ¿no es cierto? Ellos gastaron en armas. Después de octubre, el gobierno chino le dio cuántos miles de armas de armamento al gobierno ecuatoriano, a los cuarteles, entregaron a los cuarteles. Les dieron moto, les dieron más carros de militares, pero no comida, no medicina, que hasta ahora no hacen. Y creo que aunque nos digan, nos tilden de violentos a nuestra movilización, la violencia le han puesto es el gobierno. En octubre es lo más fresco, para no volver atrás a los años cuando le mataron a Daquilema, ¿no es cierto? A Daquilema, estoy hablando esto ya casi mm, de los inicios de la colonia, en la época de García Moreno, ¿no? Cuando le asesinaron, quemaron en la plaza acusándole de haber robado la sotana de un santo de la iglesia, que no era como para que le quemen y le maten. Podían enjuiciarle si tanto era el delito, pero no, le mataron. Y creo que más fácil era eso. La consigna, si no lo tienen visible, pero la consigna creo que era mejor matar un indio cada vez que puedan para irnos eliminando. Y ahora me imagino que esas son las consignas, matar de hambre a todos los pueblos que estamos en los páramos ahí, porque necesitan eso que antes era hóspito, era así, inhóspito el lugar, que no sé, que solo los indios estaban viviendo, ahora descubrieron que hay oro, que era minas, entonces ahora necesitan esos lugares inhóspitos, esos del páramo.
Ahora el señor Nebo que en el octubre nos dijo que vayan a su páramo a vivir, pero ahora no dicen vaya a su páramo, ahora necesitan de esos páramos porque ahí está la mina. De ahí sacan, ¿no es cierto?, el oro, sacan el cobre, están queriendo ahora eso. Y, y el petróleo en la selva. Entonces, eh, digamos, ellos necesitan militarizar, necesitan armamento. Ellos son los terroristas de Estado. El terrorismo de Estado ha causado violencia. No les importó ahora en 19 de octubre, ¿no es cierto? ¿Cuántas vidas se perdió? ¿Cuántas medias vidas perdieron al quitarle un ojo, al herirle en la pierna, ¿no? Y luego la ministra de ese tiempo, criminal, junto con el actual ministro de Defensa, fueron condecorados por el Fondo Monetario Internacional, fueron condecorados, ¿no es cierto?, por el gobierno norteamericano, después de la violencia de octubre que vivimos. Nosotros lo único que hicimos es irrumpir en las carreteras, irrumpir en la ciudad, pero no hemos venido armados. No hemos venido. Por eso es que también aprovecharon venir con tanquetas a donde estábamos, ¿no es cierto?, todos hospedados. Y nos tocó, sí, pues acudir a sacar los adoquines de ahí, que para poder con algo cubrirnos. Porque si hubiéramos tenido armamento, quién sabe lo que hubiera pasado, ¿no? Entonces, la muestra de que nuestra lucha ha sido firme, sí, contundente, sí, pero pacífica. Ujú. Aunque sea que estemos ahí movilizando o interrumpiendo la carretera, pero pacífico. No así ellos que no solo vinieron a dispersar el camino, sino que vinieron con consigna a matar y a herir. Eso yo creo que entonces la violencia viene desde el Estado. La violencia viene desde estas instancias, intereses económicos, ¿no? Y de hecho, quizá nuestra actuación ha sido solamente defendernos, pero siempre ha sido más, ¿cómo diría? Acción pacífica la nuestra. Ujú. Hemos enseñado, entonces, porque como le digo, ganas no nos ha faltado devolverle, pero no queremos crear, la violencia crea violencia, dicen, ¿no? Y no queremos caer en eso, no hemos querido, nos hemos sentido impotentes. Hoy en día, hoy que lo que pasó con las elecciones, ganas no nos faltaría hacer otras cosas ahí, pero lo importante para nosotros fue desenmascararles, Ujú. quitarles la careta de que son autoridades, pero estas autoridades, ¿qué tipo de autoridades son? Pareciera que cuando usted ve alguna película en la cual le hacen ver la corrupción, cómo se llevan los maletines, pareciera eso. No veo cruzar maletines, pero por debajo seguros tienen cruzado maletines, ¿no? Coimados todas estas autoridades, en la cual, o sea, un robo muy descarado, ¿no? Y claro, y no es que ahora no hemos podido responder, sabremos el momento de responder. Les hemos respondido al momento y, y creo que queda claro frente a nacional, internacionalmente, descubiertos, ¿no? Ahora, lo que Mm. sí duele que con la gente que se cree que es aliado, duele porque vemos su forma de interpretar nuestros hechos, solo sea alrededor de lo que sea el sillón del presidente. Entonces ahí no importa si le conocen en la lucha o le conocen en el discurso solamente. Eso también, sí. O sea, queda también al descubierto de que no son verdaderamente del camino en donde creemos que que están, sino que vemos que para dónde se ha distorsionado
y están lejos de la historia incluso de lo que han hecho antes. Blanca, para terminar, ¿qué te parece si cierras con una frase, con un mensaje y lo dices en tu propio idioma, en quichua? No, tukuykunaman kayuyayta churanchik nachu. Ñukanchipa kispiri paktachita tukunchi tandanakuspalla. Shukllashina tandanakuyta shinchiyachispalla paktachita usunchi ñukanchik muskuyta. Kispirina nishkata paktachishun. Mana tandanakushka kashpaka, chullayashka kashpaka, mana yapa paktachiringa. Ñukanchik paktachingapa ninchik ñukanchik kawsaymanta. Kishpiringa kaman hatarishunchik, tandanakushunchik. Karikuna, warmikuna, wambrakuna, rukukuna, shuklla yuyay, shuk shimilla, shuk maquilla kashunchik. Muchas gracias, Blanca, por este tiempo, por esta hermosa conversación, por abrirnos tu historia y tu experiencia. De verdad, muchísimas gracias. Bueno, sí, queremos aportar, porque lo bueno de nuestra organización es que también nosotros no nos hemos perdido porque siempre vamos buscando nuevos diseños. Los tejidos hay que cambiar, hay que actualizar y es lo que nos mantiene presentes. Así mismo es en la Así es, lucha. así mismo.